Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 3 minutos. Nos da mucho gusto recibirlos y contar con su tiempo, con su espacio durante esta tarde y durante esta semana, donde nuestro tema es la cultura institucional con perspectiva de género. Bienvenidos a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, si nos sintoniza en C7 Radio, si lo hace a través de Canal 7, o también les recuerdo que puede sintonizarnos en www.c7jalisco.com. Se puede comunicar con nosotros, darnos su punto de vista acerca de la perspectiva de género y también de la cultura institucional, de qué manera las mujeres forman parte tanto de la política, de la educación, de manera empresarial también. ¿Qué mujer usted ubica, por ejemplo, en la política, que usted haya votado por ella, que usted la siga? Puede ser, o a lo mejor maestras que lo hayan marcado, que usted recuerde, también mujeres que hayan marcado el paso, dejado huella importante. Comuníquese con nosotros, 3030-5307, y también estamos con una alada sin costo, 01800-087-8807. Les recuerdo que estamos en Twitter, ahí también nos pueden mandar sus mensajes en @C7-EstCentral. Esta tarde me da mucho gusto saludar a maestras académicas de diferentes universidades, así que doy la bienvenida con mucho gusto. Saludo a la doctora Alicia Ocampo Jiménez. Ella es profesora del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, y también investigadora con perspectiva de género. Buenas tardes, doctora Alicia. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Con mucho gusto, bienvenida. Gracias. Gracias también a la maestra Nisaya Casian, académica del Departamento de Psicología, Salud y Comunidad del ITESO, y también maestra en Psicología Social. Buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. Saludamos también a la doctora Elia Marum Espinosa, directora del Centro para la Calidad e Innovación de la Educación Superior del Centro Universitario de Ciencias Económicas y Administrativas de la UDG, del CUSEA, y también coordinadora de la Cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad. Bienvenida, doctora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias también por invitarnos. Gracias. Gracias a usted. También saludamos a la maestra Rosa Alicia Rojas Paredes, del Departamento de Recursos Humanos, también del Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la UDG y coordinadora de investigación de INDESO AC, que es el Instituto de Gestión y Liderazgo Social para el Futuro AC, así como consejera del Instituto Nacional de las Mujeres. Bienvenida, maestra. Encantada de estar contigo y con tu auditorio. Bienvenidas. Pues gracias a todas por su tiempo, por estar aquí. Y bueno, pues una pregunta que le hacemos a nuestros invitados, a nuestras invitadas esta semana, es acerca de, es un buen momento, ¿cómo consideran ustedes para institucionalizar la acción afirmativa, obviamente, en cuanto a las mujeres en México? ¿Cuál es su punto de vista? Brevemente, que nos quieran compartir. Adelante. ¿Quién quiere iniciar? ¿Es momento? ¿No es momento? Bueno. ¿Estamos bien? ¿Ya se institucionalizó? Yo creo que ya nos tardamos. Ya nos tardamos. Se han institucionalizado muchas acciones afirmativas, sin duda. O sea, para el público en general, una acción afirmativa también se conoce como discriminación positiva. Es una acción donde se favorece a un grupo de personas que tradicionalmente han venido siendo desfavorecidas en el trato de las políticas públicas y en el trato social, económico, político en general, ¿no? Entonces, sí han habido algunas acciones afirmativas en favor de equiparar los desequilibrios, los desajustes que se han venido teniendo en el trato y en las condiciones de vida y de relaciones sociales de las mujeres, pero por supuesto, pues hemos empezado, o sea, como decimos, he hecho demasiado, pero demasiado poco y demasiado tarde. Ok, ¿algo más? Vamos, ¿por cómo vamos, maestra? Bueno, a mí me parece que sí, no podemos negar que hay avances en las acciones afirmativas, en la institucionalización de una perspectiva de género, pero estos avances son desiguales. Tenemos a veces avances muy importantes a nivel de las políticas nacionales y luego vemos cómo está la situación en las entidades, en los estados, y entonces empezamos a ver los grandes hoyos y los grandes huecos. Yo puedo decir, por ejemplo, para Jalisco, que no todos los municipios de Jalisco, por ejemplo, tienen un área especializada de atención a la mujer. O sea, hay 102
unidades que se llaman centros de e-mujer, de atención a las mujeres. Pero esas son como fórmulas remediales de atención a la problemática de género en los municipios. Entonces ahí te das cuenta que no todos los municipios cuentan con unidades establecidas, formalizadas, dedicadas y profesionalizadas al asunto de género. Okay. Entonces, bueno, ahí podemos decir que sí hay programas de atención, sí hay dentro de la administración pública gubernamental, en los 3 órdenes de gobierno, avances, pero estos son muy desiguales y a veces las brechas entre una cosa y otra son abismales, ¿no? Okay. Entonces creo yo que no, a veces hacemos mucho ruido, pero en concreto tenemos poco a lo que las mujeres realmente de manera directa puedan acceder en términos de las acciones afirmativas y de instancias de la administración profesionalizadas para atender sus demandas. Muy bien. Y además yo pienso que si estamos hablando de una transformación de la cultura institucional para que tenga perspectiva de género, es decir, hay que pensar en la cultura, en qué cultura mexicana vivimos, en qué contexto estamos desarrollando estas relaciones de las que hablaba la doctora Marum, esas relaciones que son desiguales, que tienen brechas entre hombres y mujeres, entre mujeres y hombres, y en ese sentido, las acciones afirmativas sería una de las estrategias para transversalizar la perspectiva de género, pero no es la única. Es decir, si solamente nos acotamos a acciones afirmativas, dejaríamos de lado cambios estructurales que realmente transformen la cultura mexicana y la cultura estatal, como decía Rosa, y la cultura municipal para que realmente existan condiciones de paridad y que atiendan a lo que han planteado los 2 tratados internacionales que México firmó, que yo decía, nos tardamos mucho. A ver, la CEDAW, que es para eliminar las formas de discriminación contra la mujer, México lo firmó en 1979 y hasta 2006 se firma la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. ¿Ve cuánto tiempo pasó para que diéramos una respuesta legislativa nacional a un tratado internacional que había sido firmado en 1979? Entonces vamos muy lento y a veces el cambio no es estructural y entonces terminan siendo, como decía Rosa, como pequeños lucecitas, bombacillos así, pero que no terminan haciendo una transformación de la cultura mexicana y de las culturas institucionales, que supongo que de eso ya iremos abundando un poco más a lo largo del programa. Sí. Lisa, ya tu punto de vista. Y yo creo que también, o sea, ahora que lo preguntabas, creo que era necesario también dar un paso atrás y poner en cuestión a qué nos referimos cuando hablamos del término institucionalizar, ¿no? Que creo que también es una de las cosas que ha aportado el feminismo y todos los movimientos vinculados a cuestiones de género. Es decir, no se trata únicamente, si por institucionalizar entendiéramos generar estructuras que garanticen derechos, es decir, generemos como este cuerpo pesado que lo que se encarga es de vigilar que todas podamos tener derechos equitativos, pues en ese sentido podría ser un sentido del término institucionalizar. Si por otro lado entendiéramos que los movimientos feministas tendrían que reducirse a una cuestión únicamente de partidos, de secretarías, de direcciones, pues entonces creo que podríamos estar bastante de acuerdo en decir, esa no es el tipo de institucionalización que queremos, porque de hecho yo creo que una de las cosas más potentes que ha aportado el feminismo ha sido el poner en cuestión justo las instituciones mismas, o sea, de cómo ha habido instituciones, puede llamarse el Estado, puede llamarse instituciones educativas, que lo que han hecho es poner en cuestión cómo el sujeto de derecho en el que estaba basado esa institución era siempre un sujeto varón, y que entonces lo que había que poner en cuestión era toda la estructura de la institucionalidad misma, ¿no? Es decir, que los trabajadores, que se vea como una excepcionalidad, una baja por incapacidad maternal, implica que tu cuerpo de trabajador es un cuerpo de varón. Okay. Entonces, como que sería interesante jugar a lo largo del debate con qué entendemos por esta figura de institución e institucionalizar, ¿no? Muy bien, tenemos que ir a nuestro primer corte, así que de regreso desarrollaremos más acerca de la cultura institucional con perspectiva de género. Esta tarde nos acompaña la doctora Alicia Ocampo Jiménez, profesora del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, e investigadora con perspectiva de género. También nos acompaña la maestra Nisaya Casian, maestra en Psicología Social y académica del Departamento de Psicología, Salud y Comunidad del ITESO. Nos acompaña la doctora Elia Marum Espinosa, directora del Centro para la Calidad e Innovación de la Educación Superior del CUSEA, de la UDG, y coordinadora de la Cátedra UNESCO, Género, Liderazgo y Equidad.
También está con nosotros la maestra Rosa Alicia Rojas Paredes, del Departamento de Recursos Humanos del CUSEA y coordinadora de investigación de INDESO, así como consejera del Instituto Nacional de las Mujeres. Nuestro tema esta tarde es cultura institucional con perspectiva de género. Esperamos sus comunicaciones. 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias. De regreso en su programa Estación Central, estamos hablando de cultura institucional con perspectiva de género. Y mire, hay una teoría, es una teoría que nuestras expertas ya nos dirán qué tan vigente está la teoría, cómo está Jalisco, cómo está México con esta teoría, que habla acerca del techo de cristal y el piso resbaloso. El techo de cristal, como lo entendemos, es cuando las mujeres quieren tener posición, quieren escalar, logros del movimiento femenino, etcétera, y se ve como el infinito, ¿no? Llegamos hasta el cielo, llegamos más allá, pero existe un techo de cristal, que precisamente es cristal, donde nosotras vemos que ya llegamos hasta el tope, hasta el cielo, pero en realidad llegamos a ese cristal que nos dice, llegaste, entre comillas, al cielo hasta lo máximo, pero ese techo nos está limitando. ¿Qué opinan de esta teoría? ¿Existe en Jalisco esta teoría llevada a la práctica con las mujeres, donde creemos que llegamos a lo máximo, al tope, que ya llegamos, que ya estamos en este punto, pero en realidad llegamos al techo de cristal y ese piso resbaloso que nomás nos hace patinar? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué es lo que ustedes ven desde su experiencia? Pues los índices de equidad de género son muy claros en ese tema. Alicia O sea, se Campo. puede ver cómo se avanza. O sea, estadísticamente tú puedes ver en una empresa, en una institución pública, en puestos de incluso en los escaños, ¿no? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres hay en la base? O sea, en general la tendencia es que haya muchas mujeres en la base y conforme te vas acercando a los puestos de poder o los más altos, el número de mujeres se va reduciendo. Y los índices de equidad de género precisamente lo que ven es hasta dónde llega el liderazgo femenino en los países, por ejemplo, y eso es muy interesante y además no es percepción subjetiva, sino que tú puedes ver, bueno, también la percepción subjetiva puede ayudar, ¿no? Pero tú puedes ver objetivamente qué está pasando con el posicionamiento de las mujeres y el techo de cristal es una evidencia a nivel nacional e internacional también. Incluso los países con el índice de equidad de género más alto como Suecia, Finlandia, de todos modos tienen sus límites, ¿no? Aunque tengan un índice de equidad de género súper alto, ¿no? Okay. ¿Algún otro punto de vista, Nisaya? Bueno, lo que pasa es que Doctora Elia. efectivamente venimos pues de una tradición patriarcal con su correlato machista, donde obviamente lo masculino generaliza, lo masculino y el ser varón es propio de una vida pública, de un liderazgo, de una vida visible, y la parte privada de la vida social, de la institución familiar y de la institución social, ha estado reservada tradicionalmente a las mujeres. Pero incluso ahí vamos atrasados en México. Soy economista y en cosas tan claras como la contabilidad nacional, la contabilidad del Producto Interno Bruto, por ejemplo, no contabiliza el trabajo que se hace en la casa, cosa que se realiza en prácticamente todos los países. Claro. ¿De qué tamaño es? Bueno, precisamente hoy en la mañana estuvo el doctor Sojo dando información sobre lo que está haciendo el INEGI y lo que nos platicaba es una medición de que casi el 80% del trabajo que se hace al interior del hogar, cuidado de los hijos, cuidado del hogar, preparación de alimentos, cuidado de enfermos, etcétera, lo hacemos mujeres. Y no llega ni al 20% ese trabajo que hacen los hombres. Apoyan, pero en ser chofer, en llevar las cuentas, en todo aquello que no implica el trabajo fuerte, ¿no? Y eso equivale alrededor del 20-22% del Producto Interno Bruto. Es decir, ni siquiera estamos consideradas a las mujeres como un trabajo imputado. Por ejemplo, si un campesino siembra su maíz y su frijol y para consumo de él mismo y no entra al mercado, se contabiliza como autoconsumo. Pero en el caso de las mujeres no se contabiliza como autoservicio dentro del hogar. Es decir, estamos discriminadas hasta en eso de contabilizar nuestro trabajo. Es decir, aparentemente pareciera que el trabajo doméstico no genera valor agregado y no genera
ampliación de la economía, ¿no? Y genera un 22%. Sí, digo, por nada despreciable, Por ¿no? supuesto, por lo tanto, en la toma de decisiones de primer nivel, pues estos, que ya no se le llama techos de cristal, ya lo que se les llama son condiciones estructurales desfavorables, ¿verdad? O los pisos pegajosos, que es el término teórico original, es decir, que te permite avanzar, pero con mucha más lentitud que los hombres que sí van por pisos normales o jabonosos. Puliditos. No te permiten llegar a la toma de decisiones de primer nivel porque existe esta mentalidad dentro de esta cultura institucional donde las mujeres pues no somos muy capaces para tomar decisiones de primer nivel, cuando, bueno, histórica, teórica, realmente esto pues está demostrado que no es así. Sin embargo, sí se ha reducido, particularmente en este sexenio, la participación de las mujeres en la vida pública, en la representación política, y sigue siendo muy, muy baja la participación de las mujeres en las juntas directivas de las empresas, en las juntas corporativas y en la toma de decisiones de primer nivel de las empresas. Yo quisiera retomar la idea de estos enfoques teóricos, o ya le llamamos techos de cristal o pisos pegajosos, que no nos generen como falsos debates en cuanto a que ya se llega ahí y no se puede. El romper este ciclo vicioso no es un asunto individual, ¿no? Yo creo que es un asunto de movilización social y de movilización y organización social de las mujeres. No podemos pensar que vamos a tener avances significativos si a nivel individual, por más que empujamos, no tenemos. Necesitamos que se organice la sociedad, que se organicen las mujeres y que trabajemos en lo que es el tomar conciencia de lo que son sus derechos y de cómo puede ejercerse esta nueva ciudadanía con perspectiva de género. Y entonces estaremos fortaleciendo el tejido social y de esta manera yo creo que si logramos conjuntar una agenda de género que sea independientemente de un partido político, otro, sino que es del interés de las organizaciones de la sociedad civil y que podemos encontrar que tienen los mismos problemas para organizarse, incluso al seno de los diferentes partidos, las mismas mujeres son discriminadas. Entonces, sí necesitamos generar una agenda nacional, una agenda estatal, en donde lo principal sea la educación, la capacitación para el ejercicio de una nueva ciudadanía. Y lo pongo, por ejemplo, antier vi buscando información en una de las páginas, sale de estas instituciones estatales dedicadas a la mujer, festinando que se dieron un curso a 300 mujeres de costura en uno de los municipios. Bueno, por favor, ¿qué tiene que hacer el Instituto de la Mujer generando talleres de costura? No es para eso. Que es una actividad de muy bajo valor agregado, o sea, siguen amarrando a la mujer a las actividades de bajo valor agregado. Y Y asistencialistas. estereotipadas como femeninas. Claro. Seguimos con una cultura en la que se piensa que la mujer es para el eso. rol tradicional de la Así mujer, es. cuando lo que necesitamos es empoderar realmente a la mujer. Y empoderar a la mujer es hacerla que se sienta sujeto de derechos. Tengo derechos y los voy a ejercer bajo una ciudadanía muy abierta, muy amplia, muy democrática, y estaremos las mujeres, si hacemos eso, construyendo realmente un camino de auténtica democracia en este país. Una democracia auténtica, real, eficiente, viva en la vida cotidiana, no se construye si no están ahí las mujeres. Y socialmente hablando, Nisa ya. Y porque también pensaba como que cuando se habla de que las mujeres hemos ido alcanzando mayores espacios de más altos grados académicos, más espacios de posición en dirección y tal, yo creo que también es importante no dejar de tener en mente una perspectiva por un lado de clase y por otro lado de raza. También. Es decir, muchas de las mujeres que hemos podido salir a trabajar, salir a estudiar, podemos hacerlo porque hay una persona que es una mujer que se sigue encargando de realizar los trabajos de limpieza, de cuidado de los niños. Es decir, que lo que ha pasado es que habemos algunas que podemos salir, pero sigue habiendo otras mujeres que siguen encargándose de todo este trabajo invisibilizado que tú mencionabas, que de hecho había apuntado por aquí el dato, hace unos días salió un artículo en La Jornada que hablaba sobre un estudio de la OCDE
y de cómo las mexicanas son las mujeres que más tiempo destinan a las labores domésticas. Y entonces, para hacernos una idea, dedican 373 minutos diarios las mujeres mexicanas en comparación a 113 minutos diarios de los varones, es decir, 3 veces más. Solo por hacernos una idea de cómo hay una invisibilización de un cierto tipo de trabajo y que además yo estoy muy de acuerdo con lo que planteas, de cómo esa lucha no puede ser una lucha individual de yo como mujer tengo que empoderarme y salir a luchar profesionalmente, sino que nosotras como mexicanas tendríamos que tener sobre la mesa el tema del trabajo doméstico, es decir, cómo puede ser que el trabajo doméstico, que es tanto trabajo y que genera tanto valor, que sea algo que no está regulado, que no es remunerado, que no tiene garantías de seguridad social, es decir, que nosotras que asumimos que tenemos cierto derecho a estar en la calle o en espacios laborales, tendríamos que estar preocupadas también por eso, porque resulta que dentro de la concepción, otra vez, de quién es el trabajador, lo que se ha planteado, o sea, ¿cómo puede ser posible que se piense que un ser humano no necesita de tiempo para cocinar, de tiempo para lavar lo que ensucia? Es decir, todo ser humano necesita de alimentarse, todo ser humano necesita de limpiar el espacio en el que habita, con lo cual, si esas son necesidades humanas, ¿cómo es que dentro de los derechos laborales no se considera el tiempo para esas tareas reproductivas como un derecho al que todos, hombres y mujeres, deberíamos de tener dentro de un marco laboral? ¿No? Es decir, no es que las mujeres queramos trabajar más, lo que queremos es que todos tengamos derecho a realizar esas labores de cuidado equitativamente. Okay. ¿No? Bueno, tenemos que ir a nuestro segundo corte, así que de regreso vamos platicando acerca del estado que hay actualmente con la discriminación hacia las mujeres, tanto en el ámbito de gobierno como en la iniciativa privada. Ya hace ratito Alicia nos platicaba un poco, vamos a abundar de regreso en estos temas, ¿de acuerdo? Vamos a nuestro corte, estamos hablando de cultura institucional con perspectiva de género. Están con nosotros maestras, investigadoras y representantes, por supuesto, de diferentes universidades. Comuníquese con nosotros, 3030-5307 y 01800-087-8807. Nos vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central. Pues ya llegamos a la mitad del programa, así que continuaremos hablando de la cultura institucional con perspectiva de género. Y en este bloque vamos a hablar acerca de la discriminación de materia laboral, ¿no? También hay datos muy interesantes de lo que sucede en casa, por qué las mujeres no pueden salir de casa, esa violencia que se ejerce, ese maltrato psicológico, maltrato sexual, maltrato también físico, entonces pues también son limitantes, ¿no? Y que las mismas mujeres pues se compran esa idea todavía a estas alturas con información, ¿no? Pues se sigue comprando, ¿no? Diferentes niveles sociales, etcétera. Así que pues la discriminación es un punto importante en relación con la perspectiva de género, por eso es el tema que abordaremos ahora en este bloque con nuestras invitadas. Le recuerdo que usted se puede comunicar con nosotros. 3030-5307 y 01800-087-8807. Si usted es mujer, ¿usted qué hace? ¿Usted qué le gustaría hacer? ¿Usted se siente valorada? Si usted es ama de casa, bueno, pues comuníquese con nosotros. Si usted trabaja en una empresa, en alguna institución, comuníquese. ¿Cómo le ha costado? ¿Qué es lo que le ha costado? ¿Cuáles han sido los retos que usted ha tenido que vivir? ¿Cómo vive su día a día? ¿Usted tiene más aspiraciones, quisiera saber más, quisiera estar en un mejor lugar? ¿O dice, no, yo aquí ya estoy bien, ya llegué hasta donde puedo llegar? Comuníquese con nosotros, es importante su punto de vista. Y bueno, pues hablando de la discriminación, ¿cómo estamos? Acerca de tanto en el ámbito de gobierno, en el ámbito de la iniciativa privada. Al inicio del programa ya Alicia nos comentaba, bueno, pues si te fijas, los puestos base, sacando estadísticas y todo, son mujeres. Conforme va subiendo la pirámide, puestos directivos de toma de decisiones importantes son de hombres. ¿Cómo estamos? Tanto en gobierno como en iniciativa privada. Pues bueno, para empezar, en términos generales, las mujeres ganamos 30% menos que los hombres en promedio. Muchísimo, 30% menos. Por supuesto, haciendo el mismo trabajo, cabe aclarar. Diríamos que en la educación, que es donde realmente contribuimos a la formación de ciudadanía, pues no habría esta discriminación porque aparentemente ganamos lo mismo. Una profesora y un profesor ganan lo mismo.
Cuando nos pusimos a hacer ese estudio para mi casa de estudios en la Universidad de Guadalajara, somos muy autocríticos y reconocemos que también nos falta mucho por avanzar y estamos en esa lucha, sobre todo ahora en este periodo rectoral, que ya la política y equidad de género es un eje transversal del Plan Institucional de Desarrollo. Pues lo que encontramos es que efectivamente un profesor titular A y una profesora titular A ganan exactamente lo mismo. Entonces uno dice, bueno, pero ahí no hay discriminación salarial. Pero resulta de que como las comisiones, como sucede casi en todos lados, son fundamentalmente de varones y con criterios masculinos, pues le piden a un hombre, por ejemplo, le pedían una licenciatura, 10 años de antigüedad y era titular A. A una mujer le pedían maestría y 10 años de antigüedad. Ándale. No nos encontramos un hombre al que se le hubiera exigido maestría. O no nos encontramos una mujer que con la sola licenciatura hubiera llegado a la titularidad. Entonces, ganamos lo mismo, pero no ganamos lo mismo, No. porque no nos exigen lo Igual. mismo. Igual sucede en la educación básica, en la educación media superior. Y por supuesto, lo mismo sucede en el gobierno y en las empresas. Es decir, hay como la idea de que, bueno, si eres mujer necesitas menos dinero que un hombre, ¿no? Y también la discriminación de, bueno, y ya lo planteaba Nisaya, ¿verdad? Como de, independientemente de que seas hombre o que seas mujer, hay necesidades familiares, sociales, biológicas, que requieren también de tiempo, ¿no? Claro. Entonces, si eres mujer, tú no puedes tener vida familiar, no puedes tener vida privada, porque tienes un puesto de alto nivel. Y porque como los hombres se quedan a trabajar hasta las 3, 4 de la mañana, tú tienes que hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, como que se pide la discriminación, lleva a que la mujer se masculinice para poder tener éxito, ¿no? Y la discriminación, bueno, se refuerza, sobre todo en los medios masivos de comunicación, pues el 80% de los hogares ven telenovelas, el 50% ve noticieros y deportes, donde obviamente el paradigma masculino, el paradigma de fuerza y de superioridad y de abnegación, ternura y aguante, ¿verdad?, de las mujeres, está se sigue pues desarrollando y se sigue proliferando. A mí me gustaría hacer el contrapunto a lo que dijo la Elia. Hablar de que nuestro país es un país donde los porcentajes de discriminación son muy altos, pero los mexicanos no tenemos conciencia de que tenemos una actitud discriminatoria. Es como Siempre normal. lo negamos. Es normalizado. Es normal. Sobre todo si discrimina. indígenas. Bueno, pues Indígena. para allá iba Elia, para allá iba yo que durante muchos años me ha tocado trabajar también con ese tema. Y bueno, ahí tenemos también, por eso decía, me voy a de las altas esferas de la empresa y del gobierno, a lo que pasa con las mujeres indígenas, que además son pobres, son indígenas y además son mujeres, ¿no? Entonces tienen una triple discriminación y esa se refleja en todos los ámbitos de su vida, desde que buscan empleo, no les dan el empleo, o si les dan, en los escaños más bajos de la actividad laboral, en el empleo doméstico, incluso ganan mucho menos que una trabajadora doméstica no indígena. Y vamos viendo también las dificultades que tienen, no hables tu lengua, se les empieza a reprimir y a discriminar, y entonces empiezan a ocultar que son indígenas, a ocultar que hablan una lengua materna propia, diferente al español. Y bueno, eso es una de las formas de pérdida de la identidad y de discriminación más atroces, ¿no? Claro. Y bueno, yo llamo su atención nada más que la zona metropolitana de Guadalajara ya es sede de un porcentaje muy alto de población indígena. Tenemos mujeres y hombres indígenas de alrededor de 52 grupos étnicos del país y son, en términos numéricos, muchos más indígenas en la zona metropolitana que provienen de otros lados del país que los que son originarios del propio estado de Jalisco y que están en el norte, en la zona huirrárica, y en el sur, en la zona náhuatl. Pero hay más en la zona metropolitana. Sí. Y el problema de discriminación hacia las mujeres y hacia las niñas y los niños es muy alta,
y bueno, me parece que es una de las expresiones de discriminación que tenemos que estar denunciando permanentemente. Y bueno, las mujeres que estamos, digamos, empoderadas en la academia, en el sector privado, bueno, no tenemos que olvidarnos de que hay otros segmentos de mujeres de la sociedad que hay que verlos también con una perspectiva de clase, ¿no? O sea, ¿y qué vamos a hacer con todo eso? Debemos de tener puentes de comunicación y de solidaridad, ¿no? Creo, de solidaridad para poder pues aportar criterios que modifiquen las políticas públicas. Ahora de atención a la pobreza extrema, ¿verdad? Y ahora además las mujeres indígenas están catalogadas junto con muchas de las mujeres en los grupos vulnerables, ¿no? En los grupos de la pobreza extrema, y entonces se pierde otra vez la identidad del género, ¿no? Se pierde otra vez la identidad indígena, ¿no? O sea, como que son cosas que las políticas afirmativas tendrían que ser de un abanico muy amplio, completo, interculturales, ¿no? Y la transversalidad, que no sea un discurso. Miren, la transversalidad es un planteamiento político de orden simbólico, porque no se aplica realmente la transversalidad. Queda muy bonito en el papel. Queda muy bonito en el papel, pero en la práctica los presupuestos no se pueden alinear, los federales con los estatales y los municipales, la normatividad del federal es uno, del estatal es otro, y entonces... Y ninguno tiene perspectiva de género. Y la armonización de esos programas, pues no se puede dar. Entonces sí tenemos políticas públicas de carácter muy simbólico en este asunto, muy demagógicas en algunos casos, y que, bueno, a veces las instituciones y todo el mundo le hace a la simulación auténtica, simulación de políticas públicas con perspectiva de género, y no es cierto. Okay. ¿Misaya, Alicia? ¿Cuál es su punto? Están muy pensativas. Sí, lo estamos escuchando. Déjame decir algo importante Sí, que el CONAPRED ha planteado en estas encuestas sobre discriminación. Y en el caso de Jalisco, las jaliscienses y los jaliscienses somos discriminadores, igual que el resto de la nación mexicana, pero somos más discriminadores que otras partes de la República en muchas cosas. Entonces, en Jalisco hay discriminación por apariencia, hay discriminación por preferencia sexual muy fuerte, hay discriminación de género, por supuesto, hay discriminación por razones económicas, o sea, como dijo Rosa, no solo son las mujeres indígenas, no solo son indígenas, pobres, con poca educación, entonces al tener una apariencia indígena no tienen posición económica, porque bueno, e incluso hay ahí correlaciones muy interesantes, donde bueno, puedes tener una apariencia indígena, pero si tienes dinero, entonces ya no te discriminan por apariencia, ¿no? O sea, realmente hay una cultura y una institucionalidad de mucha superficialidad, de mucho valorar a las personas por la apariencia, o por el progreso económico y material, y no por lo que realmente son como seres humanos. Entonces, términos de discriminación debemos de reconocer, con toda la vergüenza que debe darnos esto, que jaliscienses, hombres y mujeres, somos altamente discriminadores. Y que no es normal. Claro que no. Yo lo que Incluyendo, quisiera, perdón, el profesorado, Sí. incluso en las universidades públicas y privadas, hay discriminación hacia las alumnas, hay mucha violencia, acoso sexual, desvalorización del trabajo si son equipos solos de mujeres, y dicen, no, eso no existe, se camuflajea mucho, pero es una práctica cotidiana que tenemos que erradicar. Pues de regreso del corte lo aterrizamos también, ¿no? Porque sí hay que trabajar no solo con las que ya están adultas, jóvenes, sino desde con las niñas, los niños, ¿no? Así es. 3030-5307 y 01800-087-8807. Cultura institucional con perspectiva de género, la posición de las mujeres. Así que vamos de regreso al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros en su programa Estación Central. Estamos hablando de la cultura institucional con perspectiva de género. Esta tarde nos acompaña la doctora Alicia Ocampo Jiménez. Ella es académica del TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. También nos acompaña la maestra Nisaya Casian, académica del ITESO.
Por su parte, está con nosotros la doctora Elia Marum Espinosa, también directora del Centro para la Calidad y la Innovación de la Educación Superior del CUSEA y además coordinadora de la Cátedra UNESCO Género, Liderazgo y Equidad. Y también nos acompaña la maestra Rosa Alicia Rojas Paredes, también del Departamento de Recursos Humanos del CUSEA y es coordinadora de investigación de INDESO, así como consejera del Instituto Nacional de las Mujeres. Y tenemos la comunicación de ustedes, dice Luis Arana de Tonalá. Está bien que exista mayor competitividad en puestos públicos para las mujeres. Y Laura García nos dice, ella se comunica de Rinconada del Parque, ¿serían tan amables las ponentes de dar sus teléfonos para contactarlas con el asunto de género? Me interesaría mucho. Igual podemos darles el teléfono de Laura para que ustedes se pongan en contacto con ellas o como ustedes decían, algún correo electrónico, no sé. Ok, le pasamos tus datos, Laura, con muchísimo gusto. En la página del CUSEA están los datos también. Muy bien, muchas gracias. Pues llegamos al último bloque, así que todo lo que está, como nos comentaba en el último bloque la maestra Rosa, lo que está en papel y todo el trabajo que queda y que se sigue haciendo con los grupos feministas, con mujeres que están en la academia, en la política, la vida social, etcétera, pues para llevarla a cabo, mucho trabajo, ¿no, Alicia? Platícanos. Claro, y además parece que esa transformación de la cultura institucional, ya planteaba Rosa, como si los intereses de la ciudadanía en tema de género no están ahí, pues luego se pueden ir perdiendo. Por ejemplo, a los institutos de las mujeres les corresponde hacer la política pública en materia de género, ¿no? Para generar la igualdad. Entonces tenemos Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Proigualdad. Programa Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Proigualdad Jalisco. El año pasado se trabajó, este año o el que sigue se implementa. En abril del 2009 se implementó el Programa de Cultura Institucional con Perspectiva de Género a nivel federal. Y el año pasado trabajamos, yo estuve aportando como consultora en el programa estatal de cultura institucional, en el que se ve clima laboral, comunicación incluyente, si las mujeres y los hombres están teniendo las mismas posibilidades de acceso en tema de selección de personal de capacitación, en tema de conciliación de la vida familiar y personal, en erradicación de hostigamiento y acoso sexual. O sea, hay muchos elementos en los que se puede ir viendo si las líneas de acción, esto lo puede hacer la ciudadanía, lo pueden hacer los grupos feministas, lo podemos hacer, ¿no? Ir viendo cómo esas líneas de acción se van convirtiendo en vida. El Programa Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo, ambos incluyen unas líneas de acción en tema de género que además son transversales a partir de esta administración y ahí podemos estar poniendo la lupa para ver si realmente a través de esas líneas de acción se está haciendo el cambio de cultura institucional que queremos hacer en México y en las instituciones públicas y privadas. Claro. Para las privadas está el MEG, el Modelo de Equidad de Género, que es análogo al programa de cultura institucional que se aplica en la administración pública estatal. Entonces hay mucho por trabajar y ahora la cuestión está, como decía Rosa, en manos de la ciudadanía. ¿Hasta qué grado nos comprometemos para ver qué están haciendo los gobiernos, independientemente del partido político, para que se transforme una cultura discriminatoria o una cultura de violencia hacia las mujeres para que sea una cultura paritaria, incluyente y que genere relaciones pacíficas y no violentas, ¿no? ¿Hasta dónde queremos comprometernos? Nisaya, tu punto de vista. Algo que me quería retomar es como todo lo que se hablaba del tema de discriminación y normalización, ¿no? En qué momento hemos llegado a normalizar ciertas conductas y por otro lado también hasta qué punto se ha normalizado la idea de que el feminismo es como una cosa que pasó en los 60s, que es una lucha ganada y que creo que es algo que ha generado un efecto social muy triste, que es el de decir que las feministas, por un lado, tienen este imaginario de son mujeres rabiosas, resentidas, que odian a los hombres. Y que eso es una naturalización muy fuerte porque lo que hace es desactivar la posibilidad de seguir denunciando y desnaturalizando violencias cotidianas o violencias muy grandes y que creo que sería como importante retomar de qué manera se desarticula esa posibilidad de crítica de manera cotidiana. Y también me gustaba la idea de pensar cómo se aceptan muchos espacios la cuestión de perspectiva de género. De hecho, a nosotras nos pasó en repetidas ocasiones, hablando ahora de la campaña, cuando desde diferentes colectivas invitábamos a la marcha del 8 de marzo, y entonces la gente decía, sí, perspectiva de género sí, feminismo no. Y una de las cosas que a mí me hacía pensar es que hay una limitación en la idea de perspectiva de género, que lo que hace es homogeneizar el sujeto mujer como una categoría única, que lo que hace es esto que decíamos, borra las singularidades, borra las diferencias, y que una de las grandes aportaciones de las luchas feministas ha sido justamente hacer el ejercicio contrario, es decir, los feminismos indígenas latinoamericanos, los feminismos chicanos, los feminismos negros, es decir, hay toda una lucha ahí de nuestras madres y nuestras abuelas, de nuestras hermanas,
que es una historia que nos ha sido robada. Es decir, nos ha sido robado todas las razones por las que en diferentes momentos diferentes mujeres migrantes, trabajadoras sexuales, amas de casa, indígenas, mujeres campesinas han salido a la calle, y que esa historia es la historia de nuestros feminismos, y que borrar esa historia y reducirla al sujeto único mujer es una manera de naturalizar estas formas de discriminación, y que creo que es importante que nos sigamos contando esta historia, ¿no? Al hablar del presente, que vayamos todo el tiempo atrás y que digamos, ¿de dónde venimos, hermanas? ¿Y a dónde vamos? ¿Dónde estamos paradas? Qué bonito. Yo creo que aquí lo que habría que resaltar es que hay instituciones que se formaron, instituciones gubernamentales, dependencias gubernamentales, áreas específicas de trabajo que se formaron precisamente por la lucha de las feministas. Es el caso del Instituto Nacional de las Mujeres y de los otros institutos estatales. O sea, fue las luchas feministas las que obligaron a la firma de los convenios internacionales, y luego se nos revierten estos convenios internacionales y son un gran techo de oportunidad para que sigamos avanzando en este trabajo con perspectiva de género. Yo creo que los feminismos no se tienen que olvidar. Ahí están los consejos sociales, que fueron una aportación del feminismo y de las luchas feministas. Bueno, la perspectiva de género también se ha convertido en un bagaje cultural. Efectivamente, no debemos de olvidarnos en esas historias, pero ahora a los jóvenes efectivamente tenemos que contarles esa historia. Y en este caso yo comparto que soy consejera del Consejo Consultivo Nacional de las Mujeres, y debo de decirles que ahí damos batallas, y damos batallas importantes en la vigilancia de las políticas públicas, pero no es suficiente. Mi punto de crítica en términos de la simulación es que hay avances, pero no debemos de sentarnos en esos laureles y decir, ahí está la transversalidad. No, hay mucho todavía que hacer y hay grandes tareas, pero si las mujeres no vemos que la lucha por nuestros derechos y en las políticas públicas es una arena de lucha por nuestros intereses, y hay que meternos permanentemente a su vigilancia y a su discusión. Yo creo que los observatorios ciudadanos, las contralorías sociales, toda la participación ciudadana en la vigilancia de estas políticas públicas será bienvenida, porque solamente así podemos hacer que pasen de ese referente teórico a una realidad cotidiana práctica, y que nos den verdaderamente los espacios que las mujeres necesitan, ¿no? Ahí entramos a la recta final, por favor, maestra, la modo de conclusión. Ahí podemos concluir con lo que iniciamos, o sea, ¿por qué buscamos acciones afirmativas? Las acciones afirmativas, repito, no son más que un primer paso para lograr la equidad. Y la equidad no es más que la primera etapa de la igualdad. Nosotros no buscamos solo acciones afirmativas que compensen a las mujeres, que nos compensen de siglos de discriminación, de siglos de exclusión, de siglos de maltrato, de humillaciones y vejaciones, de falta de oportunidades o de cancelarnos estas oportunidades, sino lo que buscamos es que se logre primero la equidad en términos de posibilidades, opciones por igual, pero como una primera etapa para construir una sociedad igualitaria. Es decir, precisamente el proigualdad es eso, hombres y mujeres luchando por una igualdad como seres humanos que habitamos el planeta Tierra. Entonces, el enfoque de género no es un enfoque solo de mujeres, sí, ese es género femenino, pero la igualdad la tenemos que lograr junto con los hombres. Todos. Y los hombres también están trabajando, no tan fuerte como las mujeres, y eso hay que hacérselos notar, en construir estas nuevas masculinidades. Muy bien. Bueno, hay 150,000 amos de casa en México, ya es un buen principio, ¿no? Entonces, queremos más. Claro, lo que buscamos por es lo menos corresponsables. O sea, no solo eso, no se trata de que ahora se volteen los es papeles. venganza, no, maestra. No, Doctora, sino de que en realidad tengamos esta igualdad, una responsabilidad en la crianza de los hijos, responsabilidad en la toma de decisiones públicas, y que los hombres entiendan que su masculinidad tiene que cambiar, tienen que transformar su cultura y sus instituciones para poder construir una sociedad
dentro de una cultura de paz y de solidaridad Gracias. y de igualdad. Gracias, maestra. Por favor, Lisa, ya brevemente una conclusión. Nos quedó un minutito. Más que una conclusión, sería como una invitación y una autoinvitación a seguir hablando y además no seguir hablando en estos espacios de debate solamente, sino el que podamos, si estamos hablando de diferentes formas de institucionalidad, de todos esos espacios que habitamos cotidianamente, de forma laboral o educativa, que empecemos a hablar de esto con las pares, ¿no? Muchas gracias. Gracias por venir, Isaya. Por favor, Alicia, una breve conclusión. Igual, para transversalizar la perspectiva de género, una profesionalización por parte de quienes trabajamos estos temas para que realmente insertemos ese gender mainstreaming del que se habla tanto, para que haya un cambio radical en las estructuras, y por otra parte la sororidad, que se llama la hermandad entre las que estamos trabajando estos temas, para que lo que tengamos en común lo podamos potenciar en este cambio de la cultura institucional o de la cultura mexicana en general, ¿no? Que es el contexto amplio de la cultura institucional. Muy bien. Muchas gracias, Alicia. Gracias a Gracias, ti. Alicia. Gracias, Nisaya. Gracias, doctora Elia. Gracias, gracias, maestra Rosa. Y bueno, pues finalmente doy lectura a la segunda parte de la llamada de Luis Arana. En otro tema nos dieron la sorpresa de que van a retirar a 3 jueces de la Suprema Corte aquí en Jalisco y que les van a dar 160,000 pesos al mes vitalicios. Los diputados les concedieron esta cantidad. Bueno, pues la opinión pública, ¿cuál es su punto de vista? Nos vamos esta mañana. Que la pasen muy bien. Lo esperamos mañana a 5 de la tarde en Estación Central. Muchas gracias. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.